Muy buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a continuar nuestro estudio del libro de Romanos capítulo 1. Entonces, agarran sus Biblias, un cuaderno y un lápiz para poder tomar notas. Y esta noche vamos a estar compartiendo un mensaje que se llama ¿Quién les dirá? ¿Quién les dirá? Hablando de lo que es evangelizar. Hay tres cosas o motivaciones o motivos por los cuales nosotros evangelizamos. Número uno es para agradar a Dios. Entonces, sobre todo, cuando decidimos evangelizar, compartir el evangelio, es para agradar a Dios. Número dos, porque nos manda, es obviamente para obedecer a los mandamientos de Dios, porque Él nos manda evangelizar. Y también la tercera cosa es cuando nosotros sabemos cuáles son las consecuencias por alguien que no ha escuchado el Evangelio. Entonces quizás este último es lo que nos motiva en el momento más que cualquier otra cosa, es saber cuáles son las consecuencias o lo que nos debe motivar, de saber qué es lo que va a pasar con alguien que no escucha el Evangelio. Y es esta misma motivación que ha motivado a muchas personas a sacrificar mucho hasta sus propias vidas para llevar el Evangelio a muchas personas que no han escuchado al del Señor. Entonces vamos a ver esta noche Romanos capítulo 1 y vamos a estar empezando en el versículo 18, pero el 18 podemos saber que es una introducción a una nueva sección, a toda esta sección que vamos a ver, y podemos ver que es un contraste entre el versículo anterior y este versículo. El versículo 17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la justicia de Dios se revela en el Evangelio. El versículo 18 después empieza hablando de la ira de Dios. La justicia de Dios es a través del Evangelio, pero la ira de Dios también se revela al hombre. Y en este pasaje nos muestra por qué. Porque si pensamos en Dios como un Dios de amor, ¿cómo puede Dios ser un Dios de ira? ¿Cómo puede revelar su ira hacia los hombres? Entonces, este pasaje nos va a mostrar por qué Dios revela su ira hacia a los hombres. Entonces, número uno, podemos ver que es porque desecharon la verdad. Ellos desecharon la verdad. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces es hacia la injusticia, hacia la impiedad de los hombres, pero miren lo que dice la última parte, que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, ellos han escuchado la verdad, pero ellos no han aceptado la verdad. Entonces, detener, aquí detienen, significa detener, estorbar o tiene la idea de resistir, de rechazar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos han rechazado? Primeramente vemos que han rechazado la existencia de Dios, el hecho de que Dios existe, porque los versículos que siguen nos van a mostrar que requiere mucho fe creer que Dios no existe. Algunos dicen, sí, requiere fe para creer en Dios, pero requiere más fe creer que Dios no existe. Entonces, no es que son ignorantes y no entienden, es que ellos han visto la verdad, pero han rechazado la verdad. Y la razón por la cual rechazan la verdad que han visto, que han escuchado, que han entendido, es ¿por qué? Porque si Dios de verdad existe, ellos van a tener que someterse a Él. Y eso es algo que ellos no quieren y no están dispuestos a hacer. Por eso lo rechacen. Por eso, como dice acá, detienen con injusticia la verdad. Entonces, no solo la existencia de Dios, pero también podemos ver la verdad de la ley de Dios. Entonces, vamos a ver en el capítulo 2 que hay una ley moral o una conciencia del bien y mal escrito en nuestros corazones, de saber que hay bien y hay mal. Algunos intentan decir que no hay bien y mal. Esto es un concepto
del hombre que el hombre ha inventado y depende de cada persona si algo es bueno o es malo. Pero en realidad no es cierto, porque una vez yo estaba viendo una entrevista de un hombre con un ateo. El hombre ateo estaba diciendo, no hay bien, no hay mal, no hay bueno, no hay malo. Eso depende de cada persona, es algo interior. Entonces el hombre le preguntó, si alguien toma a tu hijo y le corta en 1000 pedazos, ¿cómo te haría sentir? Y el ateo dijo, me imagino que me va a hacer sentir mal. Entonces, y él dijo, eso es una muestra que dentro de cada persona hay el reconocimiento del bien y el mal. El problema es que cuando el hombre rechaza vez tras vez el mal, llega a tener el corazón cauterizado, sus sentimientos cauterizados. Entonces, por eso alguien puede hacer muy malas cosas. ¿Por qué? No comienza haciendo muy malas cosas, empieza haciendo cosas pequeñas, cosas que no son tan malas, pero cada vez es más fácil de hacer. ¿Por qué? Esta persona ha ido rechazando la verdad, rechazando su propia conciencia. Entonces, cada vez que escuchen la verdad y la rechacen, es más fácil de rechazar. Entonces, estas personas, la primera cosa que hicieron, escucharon la verdad, entendieron la verdad, pero rechazaron la verdad. Y por lo tanto, la ira de Dios se revela contra ellos. La segunda cosa que vemos es despreciaron la verdad, es que despreciaron la verdad. Versículo 19 nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces aquí podemos ver primeramente la presentación, porque aquí podemos ver que es Dios quien tomó la iniciativa o toma la iniciativa para que el hombre puede entender que Él existe, puede reconocer la existencia del Dios verdadero, ¿no? Entonces, ¿por qué eso? Por eso algunos dicen, ¿cómo puede un Dios de amor mandar a alguien al infierno? ¿No? Pero la cosa es que no es que el hombre le busca a Dios por su naturaleza. La misma Biblia en Romanos capítulo 3 nos dice eso. No hay quien busca a Dios. Pero la cosa es que Dios es quien toma la iniciativa para mostrar su existencia hacia el hombre, para que el hombre pueda entender que Dios existe. La palabra manifestar, manifestó, les es manifiesto, entonces es la palabra que quiere decir hacer evidente o presentar. Dios es quien presentó la idea de su existencia, que el hombre mismo puede reconocer que Dios existe, ¿no? Entonces, porque las cosas normalmente invisibles de Dios son visibles. Miren lo que dice el versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que una de las maneras principales que Dios se ha manifestado para que el hombre pueda entender que Dios existe es a través de la misma creación, de ver una creación en nuestro mundo tan detallado, tan extenso, tan complicado, que solo un Dios verdadero podría crear lo que nosotros vemos en nuestro mundo, nuestra naturaleza. Entonces, en realidad ahí sabemos que Dios existe y el hombre sabe que Dios existe. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza lo revela. Y como vamos a ver más adelante, su misma conciencia le muestra que hay un Dios, que hay bien y mal, y que hay un Dios que ellos necesitan conocerle. Entonces, no solo vemos, número uno, la presentación, pero número dos, la justificación. La última parte del versículo 20 dice que las cosas invisibles son claramente visibles desde la creación, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. En otras palabras, no es que Dios es un Dios malo, que Dios elija a una persona para mostrar su ira sin razón, sin dar oportunidad. No, es que Dios ha dado oportunidad. Y los hombres que entienden la verdad, que han escuchado la verdad, y ellos entienden que Dios existe porque Dios se ha manifestado y rechacen esta verdad,
Entonces, estas personas en realidad están sin excusa. Dios es un Dios justo y nosotros, nadie al final va a poder culparle a Dios. ¿Por qué? Él ha dado oportunidad y muchas oportunidades de saber que Él existe, de saber que aún personas que están ofreciendo el Evangelio a ellos y muchas veces esta misma verdad rechacen. Entonces, aquí podemos ver que la primera cosa que hicieron es desechar la verdad, desecharon la verdad. Número dos, despreciaron la verdad. Y número tres, distorsionaron a la verdad. Entonces, el versículo 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿No? Entonces aquí aclara que esas personas habían conocido a Dios. En otras palabras, sabían que Dios existía. No es que ellos nunca habían quizás pensado en el hecho de que si Dios existe, Dios no existe. Sí, ellos entendieron Dios existe. Por eso dice que habiendo conocido a Dios o conocido que hay un Dios y Dios existe, dice, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron con la información que recibieron? Es lo que es donde se equivocaron. Porque en realidad, en vez de aceptar la verdad, ¿no? Ellos rechazaron la verdad y tenían que inventar otras explicaciones. No, mira lo que dice el versículo 21 de nuevo. Dice la segunda parte, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, en otras palabras, cuando ellos escucharon la verdad, entendieron la verdad que Dios existía y rechazaron esta verdad, tenían que inventar otra verdad. Tienen que inventar otra razón. Y por eso el hombre hoy en día inventa lo que es la evolución. En realidad no hay ninguna prueba que muestra que la evolución es la verdad, pero el hombre lo cree así nomás. ¿Por qué? Porque no quiere creer que Dios de verdad existe. Entonces ellos tienen que básicamente hacerse creer la mentira. Tienen que engañarse a sí mismos y por eso la Biblia dice que envanecieron, que ellos mismos rechazaron la verdad y sufrieron las consecuencias. Y había tres resultados de esta decisión que ellos tomaron. Número uno, la Biblia dice que no glorificaron a Dios. Ellos conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Y eso es el propósito principal de nuestras vidas. Y por eso muchas personas no tienen propósito en sus vidas hoy en día. La segunda cosa, no le dieron gracias a Dios. No estaban agradecidos a Dios. Y en realidad, por eso ellos toman cuenta en su propia vida por todo lo que logran y todo lo que sucede. Y la última parte, en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en realidad es por su propio orgullo que ellos muchas veces de tener la verdad se vuelven cada vez más necios, se vuelven cada vez más entenebrecidos, más endurecidos sus corazones, porque cada vez rechazan la verdad y cada vez aceptan otra cosa como la verdad. No solo eso, no solo vemos que se engañaron, número dos, vemos que cambiaron. Mira lo que dice el versículo 23. Dice, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, cuando rechazaron creer en Dios, el resultado es, tienen que buscar otra cosa que van a adorar, porque está dentro de cada hombre, cada persona, el deseo o la necesidad de adorar a algo o a alguien. Entonces, el resultado es que empezaron a reemplazar el Dios verdadero por otras cosas, por imágenes. Como dice acá, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos o de reptiles. Entonces, cualquier cosa puede convertirse en Dios, algo que adoramos en vez de Dios mismo. Puede ser hasta nosotros mismos que nos convertimos en Dios. Entonces, ellos siempre cambian la naturaleza, siempre cambian el propósito mismo que es glorificar y adorar a nuestro Dios y terminan adorando a otra cosa. Y es interesante
que el primer mandamiento que vemos en la palabra de Dios es de no tener otros dioses, de no adorar, hacer imagen, ni adorar a otras cosas, no inclinarnos hacia otras cosas. ¿Por qué? Porque solo debemos de adorar al Dios mismo. ¿No? Entonces aquí podemos ver un poco la situación de esas personas que desecharon la verdad que habían recibido, despreciaron la verdad que habían escuchado. Y no solo esto, pero también distorsionaron la verdad, cambiando la verdad de Dios para poder adorar a otra cosa. Entonces, ¿por qué evangelizamos nosotros? Porque cuando nosotros vemos la condición del hombre que no tiene a Dios, que en realidad es un hombre ciego, es un hombre duro, es un hombre y una persona que está engañado y engañándose a sí mismo. Y nosotros sabemos, según este pasaje, el mismo primer versículo 18, la ira de Dios se revela hacia estas personas, tanto en esta vida como algún día cuando termina, como vimos esta mañana en el libro de Mateo, sabemos que la ira de Dios se va a revelar contra el hombre, no solo en su vida, pero aún después de su vida, en su muerte, cuando va a sufrir la ira de Dios por toda la eternidad. Entonces, cuando nosotros, hermanos, pensamos en la condición del hombre, es ciego, no entiende, ha rechazado la verdad, nosotros debemos de orar por ellos. Nosotros debemos de compartir el Evangelio, la palabra de Dios con ellos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Es la única cosa que puede romper el corazón de hierro, romper el corazón más duro para que ellos no tengan que experimentar y enfrentar la ira de nuestro Dios. Entonces, hermanos, yo les animo a que en ese tiempo y especialmente cuando se levanta todo lo que está pasando en este momento, que aprovechemos nosotros de la oportunidad para compartir el Evangelio con otras personas. Después de todo lo que estamos enfrentando, va a haber muchas personas que son más sensibles, personas que están buscándole a Dios o una explicación o un propósito en la vida. Entonces, hermanos, yo les animo a que aprovechemos de esta oportunidad para compartirles el Evangelio, porque si nosotros no les compartimos, ¿quién les va a compartir? Muchas gracias, hermano. Entonces, Dios les bendiga. Espero que nosotros podamos seguir adelante en nuestras vidas y seguir fiel a nuestro Dios. Amén.